Ricardo Vázquez. Ya está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. ¿Me logra escuchar? Sí, buenos días, te escucho. Eh, bueno, ingeniero, justo nosotros hemos podido encontrar en el expediente técnico de nuestro proyecto la parte que es el cronograma valorizado de obra, o sea, de todas las actividades, ¿no? Porque obviamente que nosotros escogimos solamente 10 para insertarse en la primavera, pero este Excel es de todas las actividades. Y Ya. también hemos encontrado también lo que es la curva S, ¿no? Uy, bueno, de esta parte del cronograma de obra valorizado. Ya ahí lo tienen. Está bien. Sí, sí, sino que Ah, ah, tenía una consulta. ¿Siempre es así, por ejemplo, en este caso, que es por quincenas, o eso se maneja internamente, ¿no? La, lo que sucede es que tu proyecto es muy, digamos, tiene una duración bien corta, ¿no? Solo de ah, 4 meses, por lo que veo. sí, sí, sí. Entonces, como es de 4 meses, es el control, hay que hacerlo con más frecuencia, ¿no? Porque es muy corto el tiempo. Entonces, por eso es cada 15 días el control. Si tu proyecto fuera de muchos años, 5 o 6 años, de repente ahí cambia la situación y el control mensual o trimestral, tal vez, ¿no? Cada 3 meses algunos. Y entonces, lo que estarías viendo son trimestres o meses, ¿no? Ah, Va, ya, va a ya. depender del tamaño del proyecto. Un proyecto pequeño, de repente está bien quincenal y hacer valorizaciones quincenales, ¿no? Como estás mostrando. Entonces, ahí Ya, habrían 8 valorizaciones, ocho claro, valorizaciones cada 15 días. sí. ¿No? Y al final de todo se hace la liquidación del proyecto, ¿no? Cuando se Ajá, termina. cuando se termina. Ajá, sí, sí. Claro, cuando se termina, de repente yo no llego a cobrar los 2 millones que tú tienes ahí presupuestado. Ajá. De repente en valorizaciones solo llego a avanzar 2 millones 50, ¿no? Y falta que me paguen como $80.000. Esos $80.000 los cobro en la liquidación, ¿no? Ah, ya, Eh, ah, ya. Ya no sería por el avance, ¿no? Sino ya al final en la parte de la liquidación. claro, en la liquidación. O puede ser también que tu contrato sea a precios unitarios, y si tu Ah, ya. contrato es a precios unitarios, puede ser que vas a terminar por encima de los 2 millones, por encima de los 2.132.000. ¿Por qué? Porque de repente, si es a precios unitarios, has ejecutado más metrado del que había y la entidad tiene que reconocerte ese mayor metrado, ¿no? Y ese mayor metrado, lo reconoce al final, en la liquidación. Ah, No te perfecto. lo reconoce antes, en las valorizaciones, sino en la liquidación. Ah, perfecto, perfecto, ingeniero. Entonces, ahí veo que tú tienes el presupuesto de obra. Te faltaría calcular los valores acumulados. Debe estar en algún lado, porque has sacado la curva S, Ujú. pero falta que se vea ahí, ¿no? Ahí no lo distingo los valores acumulados. Solo está Mm, en porcentaje están, ¿no? Están en sí, sí, porcentaje. sí, justo este Y claro, porcentaje. y esos porcentajes los has llevado a la curva S. Ahora eso que me Ajá, estás mostrando tú es tu línea base. Es tu ajá, línea ese es base. el... Supuestamente así deberías de avanzar la obra, ¿no? Ajá. Con esos porcentajes que están ahí. Así deberías de avanzar, eso sería lo ideal. Pero la situación a veces no es la más ideal, ¿no?
lo que sucede realmente en la obra no es lo que esperábamos siempre. Entonces, después vamos a hacer una simulación para que tú consideres algunos avances de obra diferentes a los que tienes en el programado y puedas hacer Ah, tu aplicación del valor ganado, ¿no? ya, Y como lo que explicó en clase, creo, ¿no? Otra curva es un poquito menor, son las que ocurren, creo, en obra. claro, claro, para simular, ¿no? Que estás controlando la obra, ¿no? Porque yo imagino que este proyecto ya o ha sido ejecutado o todavía no está ejecutado, no lo sé. Debe haber sido ejecutado ya seguro. ¿De qué año Sí. es? En la hoja anterior dice el año o Mm, no dice arriba. de 2017, sí, ya fue ejecutado hasta ahora. Claro, ya fue ejecutada. Para su duración, sí, seguramente ya. Entonces vamos a simular que está en ejecución para que ustedes vean cómo se puede usar la técnica del valor ganado para controlar el proyecto, ¿no? Solo eso. Perfecto. Entonces, este, vayan desglosando esos avances que ustedes tienen ahí como presupuesto de obra, quincena a quincena, Ajá. que aparezca también el acumulado, tal como les di en el ejemplo Ya. de la muralla, de los 4 muros que se iban a construir, ¿no? Donde Ajá. acumulamos los valores, igual que aparezca ahí el acumulado para en cierto momento, por ejemplo, que yo te diga en la primera quincena del tercer mes, haz el control, ¿no? Y ahí tienes el monto de lo que sería tu PB, ¿no? El valor planeado. Ajá, claro. Y ese dato te va a servir después para compararlo con el avance real, que es del valor ganado, y también de tus costos, ¿no? Eso. Sí, sí, perfecto. Ok, Ricardo, está bien. Ya, sí, ya, ingeniero, gracias. Listo. Gracias, Ricardo. Gracias, ingeniero. Ricardo es del grupo 1. Vamos con el grupo 2. ¿Quién del grupo 2 va a presentarnos su... Eduardo, usted. Sí, profe. A ver, ¿qué es lo que ha conseguido? A ver, espera, ahorita le presento, profe. Sí, pantalla, profe. ¿Sí? Ya, este sería nuestro cronograma valorizado, profe. Nos hemos encontrado y como nuestro proyecto está distribuido en 4 meses, o sea, lo distribuye en 4 meses. Ya, el tuyo también es de 4 meses. Ah, sí, profe. Claro, en tu caso, lo que vemos, a diferencia del cronograma de tu compañero, es que el tuyo es mensual, el control es mensual. Ujú. Pero no veo los montos. ¿Qué pasó? Los montos en mes 2, mes 3, mes ¿Cuál? 4. Este es montos, profe, o sea, mes uno, el parcial, estos. Ojo. Claro, ahí no veo nada, cero, dice. Hasta más abajo, ¿no? Ah, sí, profe. Ya, Aquí están, o sea, por cada mes, o sea, creo que esta obra en el primer mes como se realiza, en el siguiente mes ya está como cero. ya. A ver, a la izquierda, para ver tus actividades. Está, profe. Y ahí están tus actividades. ¿Cuántas actividades tienes? Algo de 300 y tantos, profe.
300. Sí. Ya, pero ¿te has fijado que todas las actividades tengan su distribución en los meses? Sí, O sea, profes, en el cronograma de lo que hicimos en el primavera. a ver, por ejemplo, ese, vamos a ver una actividad cualquiera. Sigue subiendo, sube. Ah, ahí nomás. Por ejemplo, donde dice instalaciones de grupo electrógeno. Ahí. es- Eh, ya. esas actividades, suministro, pozo, conexión a tierra, Ujú. ¿dónde se ejecutan? ¿En qué mes? A ver, por Esto los se meses. ejecuta en el mes, a ver, en el mes 4, profe. El 3 y 4. Entre el 3 y el 4, ¿ya? Y supuestamente se ejecutan, tiene el mismo avance el mes 3 y el mes 4. Creo que es 50-50, ajá, 50-50. Ya, ya. Ahora, ese avance que tú estás reflejando ahí debe ser el Ujú, mismo que el que estás mostrando en el cronograma de primavera. Es decir, esa actividad que tú has puesto ahorita de suministro, de tanque, etcétera, que ujú. aparece en el mes 4 ahí, en ese cronograma Excel que me está mostrando, debe ser igual, idéntico a tu cronograma del primavera. No tiene que ser distinto, ¿ya? Entonces Ya, tienes que verificar eso, que cuando has armado tu cronograma primavera, esas ujú. actividades te estén saliendo ahí en ese periodo. Porque supuestamente uno arma esto que me estás mostrando a partir del cronograma del primavera, ¿no? Entonces lo vas a verificar, porque eso es lo que yo voy a hacer cuando ustedes presenten su trabajo, ¿no? Comparar el cronograma con este Excel y ver que las actividades coincidan en los meses donde ustedes están señalando acá. Ah, ya, profe. ¿Entendió? Una consulta. Sí, entiendo, profe. Ya. Una consulta, profe. Estaba, para el cálculo de la curva S, o sea, me pide que, ¿cómo se llama? El PV acumulado, se trabaja con los PV acumulados, ¿no, profe? Sí, ¿Cómo calcula el AC, profe? ya. Como le mencioné hace un momento a su compañero, ustedes de ese cuadro solo pueden sacar el PV, Ujú. solo pueden sacar el PV. El EV es el avance real que tienen del proyecto. Lo Ya, calculé como el porcentaje del avance, profe, el parcial con el porcentaje de avance. claro, No y te sé. ha salido igual, creo, ¿no? Ya. Entonces, Lo que sucede es que el EV debería ser el avance real. Entonces, como ustedes no tienen ese dato, porque tu ujú, obra seguramente ya fue ejecutada hace mucho tiempo, lo que tenemos que hacer es simular algo, simular un avance de obra. Entonces, yo les voy a dar ese dato de qué porcentajes usar para que les salga el avance. Por ejemplo, yo te puedo decir que el primer mes le pongas pues que has avanzado 10%, después el mes 2 20%, el mes 3 15% más, ¿no? profe, Y y en base a eso tú estos le avances calculas. que me dan en la obra, que es 50, 100, ¿no vale? ¿O no trabajo con estos? No es eso que tú me estás mostrando, yo entiendo que es el cronograma valorizado. O sea, Ay, eso lo ajá, que de me estás mostrando ejecución. es tu planificación. Esa es tu planificación. Tú estás diciendo con ese cronograma, así voy a arrancar mi obra, ¿no? Estas son las actividades que se van a ejecutar en tales meses. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Para que la entidad vea y diga, ah, ya, el primer mes necesito 60.000 soles, ¿no? Necesito tener 60.000 soles para pagarle a ese contratista. El mes 2 necesito 96.000 soles, ¿no? Ujú.
Sí, profe. El mes 3 necesito 260.000 soles para pagarle al contratista. Y el mes 4, 202. Entonces, eso le sirve a la entidad como un flujo para tenerlo disponible en cuanto el contratista presente sus valorizaciones, pagarle, ¿no? En función a esos avances. Ahora, esos avances pueden ser menores, como les dije, ¿no? Ustedes conocen que una obra no siempre es perfecta, o no siempre, o es perfecta, y los avances reales normalmente son menores a los programados. Y si fueran mayores, ya la entidad tiene que ver de dónde saca el dinero también, ¿no? Y para poder pagar esas valorizaciones. ¿Ok? Sí, profe. Ya, entonces todavía no calcule el EB, yo le voy a dar los porcentajes de avance. Ya, profe. De acuerdo a lo que les estoy diciendo, por ejemplo, le puedo decir que el primer mes considere que avanzó 10%, el segundo mes 20%, el tercer mes 15%, y que haga el análisis al tercer mes. Igual le voy a dar Ya. el porcentaje de los costos, yo se los voy a Ya. dar, y usted va a calcular en base a eso, porque los costos, el AC que usted me está pidiendo, son los costos reales. Son los costos reales, pero no los tiene ahí tampoco. Los Sí, costos profe. reales son los que yo realizo, ¿no? Pagando al obrero, pagando a la maquinaria, pagando el material, etcétera. Porque yo podría tener ahí presupuestado, por ejemplo, para que lo entienda mejor, que la entidad a mí me paga por una bolsa de cemento 25 soles. Pero de repente yo en el mercado lo encuentro a 20 soles, ¿no? Lo compro a 20 soles. Me estoy ganando 5 soles. Entonces, mi costo real es ese 20 soles. Entonces, igual sucede con la mano de obra, con los equipos, ¿no? Porque yo podría tener que en mi presupuesto estoy empleando 10 peones, por ejemplo, para una actividad, y en la realidad lo hago con 5, ¿no? Lo hago con menos. Entonces estoy ahorrando dinero ahí. Igual sucede con el tema de la maquinaria, ¿no? De repente tengo contratado un volquete por 180 soles la hora con la entidad y encuentro un proveedor en el mercado que me cobra 120, ¿no? Que es lo que siempre se debe hacer, ¿no? Buscar un precio menor al que nosotros tenemos en nuestro presupuesto. ¿Ok, Eduardo? Sí, profe, sí lo entendí. Ya, entonces está bien, lo que está avanzando está bien. Yo le voy a dar los valores. Estoy anotando acá, el grupo uno tiene su curva S por quincenas, y y por 4 meses de duración. Usted lo tiene mensual. Entonces yo les voy a pasar qué porcentajes ustedes van a usar para el EB y para el ACE para que puedan hacer el ejercicio. ¿Ya? Y le voy a pasar a cada uno tiene una situación distinta. Ya, profe, eso sería todo, profe. Sí, Ya. Gracias. gracias. Vamos con el grupo 3. Silvana, buenos días. Ah, buenos días, profesor. ¿Cómo está? A ver, estoy en pantalla. Bien. Bueno, este es como habíamos elegido algunas actividades para la primera entrega, que si bien era consecuentes, no lo habíamos puesto completo, todas las actividades, y ya después, recién que hemos visto el cronograma valorizado de obra, hemos implementado las que faltaban. Lo que pasó es que algunas actividades, bueno, la mayoría comienzan al mismo tiempo, Ujú. entonces lo separamos
por línea de conducción y red de distribución. En nuestro caso es una obra de un sector Potaca. Entonces, bueno, lo separamos y nos bota que la duración total sería de 26 días. En el momento en el que comparamos con el cronograma de obra, ese es el cronograma de obra valorizado y tiene una duración de 8 meses aproximadamente, pero considera, bueno, esta obra tiene agua potable, tiene alcantarillado, tiene recuperación de UVS, o sea, es muy extensa, pero cada sector, porque también tiene 3 sectores, son cortas las duraciones. Entonces, en base a lo que está en el cronograma, planteamos este es de nosotros, ya están acá todas, solamente nuestras actividades, solo las que hemos tomado. Y lo dividimos por días, o sea, está de manera mensual el avance por cada actividad. Hay actividades que tenían un solo día, como esto, que en el cronograma también aparece que tiene un solo día. Entonces, por ese lado no tuvimos mayor percance, pero hay otras actividades que tenían, o sea, 2 días, pero aparecen en el cronograma como un solo valor. Por ejemplo, las Ya, demoliciones aparecen como un solo valor. Entonces, lo que hicimos fue para poder trabajar con diversos datos y valores acumulados, ya que si lo hacíamos mensual íbamos a tener un solo valor, lo trabajamos por días. No sé si sería lo correcto. Dividimos los días y sacamos de manera equitativa, o sea, repartimos el monto que se le da en el cronograma valorizado y así presentamos el cronograma valorizado, pero de manera Julio diaria. 2020, creo ahí. 2020 tiene que decir. ¿Dónde, profesor? Disculpe. no, ha hablado uno de sus compañeros, creo. Ah, ya. Sí, Y entonces eso era lo que le mencionaba. Como le digo, hay actividades que sí están originalmente en un solo día, entonces no las dejamos en un solo día como es esta. Pero hay otras que sí se dividían, estaban como 3 días, 5 días, entonces esas sí las separamos de manera equitativa. Por ejemplo, esta. Y de esta manera podemos obtener pues los valores acumulados de cada día. Y ya con esto creo que podríamos continuar trabajando, pero no sabíamos si estaba bien la consideración que habíamos tomado de dividirlo en días. ya, pero ¿cuántos días tienen? ¿Cuántos días les está saliendo? 26. Ah, pero ese es solamente de un mes. Eso sería la duración total de la obra. O sea, son bastante 26 días. actividades. Sí, son bastante actividades, pero como es un pueblo pequeño, el metrado es chiquito, son 67 metros lo hacen en un día. O sea, su proyecto demora 26 días, Sí. Este, profesor, le comentamos al ¿sí? inicio que como la obra que habíamos tomado era demasiado extensa para poner todas las actividades, sí podíamos tomar un sector. Y usted nos comentó que sí. Y ese sector, si vemos el cronograma que está en el expediente técnico, también dura alrededor de 28 días. Y a nosotros nos salió 26 días. Ujú. Ya, O sea, ya, es bueno, vamos. extenso en cuanto a cantidad de actividades, o sea, tiene bastantes actividades. Aquí tenemos más de 50 actividades, pero el metrado es pequeño porque es en una zona rural donde casi no. Entonces hay actividades que tienen un metrado de 21 metros, o sea, y por ello tiene corta duración. Ya, a ver. Ya, ustedes tendrían que hacer el control diario para que les pueda Ajá. salir algo. Entonces, como ya han hecho esto de 26 días, van a hacer el control diario. No han encontrado en su expediente el cronograma de avance valorizado. Sí, es el de acá. Ahí. Es este de acá. Hola. Es el cronograma de avance valorizado. Pero como le digo, o sea, el cronograma tiene 34 hojas. O sea, 34 son, hojas para abajo.
Sí, 34 Pero hojas, ya, pero ¿lo tienen en Excel o lo tienen no, en PDF? solo en PDFs en el expediente. Es Ah, bastante no, no, largo. sí, 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 Silvana, sí está en Excel también. También lo convertimos, sí, 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 es Sí, cierto, sí, también lo lo tenemos en... pasamos. Lo hemos pasado Sí, ya. Ya, está en Excel. pero en su cronograma de primavera, ¿están mostrando los 8 meses o solamente No, No, los, solamente los que están aquí en los este de acá. 26 días. los Ajá, 26 días? Ujú. que son 60 actividades. Sino que como le Solo digo, la los, duración, ajá, la duración es lo que es corto, porque son varias actividades, pero tienen una duración generalmente de un día. Y algunas que son ya, comienzo, o sea, se hacen simultáneamente. Entonces por eso ya bueno, no, para que conversen los dos documentos, vamos a trabajarlo diario, ¿ya? Si no, no van a conversar. Y bueno, entonces van a quedarse con ese que están haciendo diario. sí se podría, Para este ejercicio vamos a dejarlo así, pero lo ideal es que sea mensual, ¿no? Mensual, quincenal, porque diario no se podría hacer un control diario porque sería demasiado. ok, profesor. ¿Ok? Porque Entonces, solo para el tema del ejercicio lo vamos a dejar ujú, así, pero ustedes tienen que saber que no es así, ¿no? Sino que se debe tomar cada mes. O claro, sea, cuando valorizo, yo valorizo mensualmente, no diario, ¿no? Entonces, el control lo tenemos que hacer mensual, ¿ya? Pero para el ejercicio vamos a trabajarlo así diario como lo han hecho para que converse con su primavera, ¿ya? Solamente para un tema académico, ¿ok? Pero que quede claro listo, que profesor. no se hace el control diario, ¿ya? Pues sería demasiado. Ujú, Imagínense que tenga que listo, hacer así profesor. los 8 meses, ¿no? Diario, ya sería demasiado. Sí. Eso sería todo en cuanto a... Ah, creo que ayer teníamos unas dudas con respecto a los valores de las curvas, si no ¿Sí? me equivoco. Al momento de establecer los valores cuando estábamos comprando con mis compañeros, para saber cuál iba a ser el valor de del PB o el AC, no sé si también nos iba. A ver, Ah, pero, profesor, Ya comentó me hace un momento que solamente podíamos hallar el no, valor planificado, ¿no? Lo Sí. demás usted nos va a otorgar los porcentajes. no, sí, Ujú. Ah, ya. para sí, el ED, todo para el eso. ED y el AC les voy a Ah, sí. crear unos porcentajes de avance para que ustedes a partir de ahí calculen, ¿no? Ya, eso Ah, estoy anotando yo ahorita, ¿no? Yo estoy anotando ahorita cómo lo tienen programado, diario, semanal, mensual, para en base a ello establecer los porcentajes y les diga en qué mes o en qué día, en qué semana van a hacer el control, ya ¿no? pues A está cada bien. grupo, para Listo, decirle a profesor. cada grupo, ¿no? En forma personalizada. Ok, gracias al grupo 3. Gracias. Ahora el grupo 4. Gracias. Grupo 4. Carlos Walter, tienes 3 nombres. Sí, Cristóbal. profesor, buenos días. Yo voy a proyectar, profesor. Y mi compañero Gustavo va a exponer. Ok. Hola, profesor, buenos días. Bueno, acá le presentamos el cronograma valorizado de avance de obra. Acá están las 125 actividades y la obra dura 12 meses. Y por cada mes hemos hallado el monto parcial y su porcentaje.
Y más abajo, ¿puedes bajar, Giancarlo? Baja más. Ya, y acá hemos hallado el costo directo por cada mes, su GB, su utilidad y su impuesto a la renta y el presupuesto final. Y todavía no hemos hecho la curva S, así que solamente nos faltaría eso, profesor. A ver, súbalo para ver en la parte superior Sí. cómo está distribuido su presupuesto en el mes 1, mes 2. ¿Cuántos meses tiene? 12, profesor. Ya, por meses, 12 meses. Ya, igual de la misma forma que les pregunté al grupo anterior, y si lo tienen, nos han mostrado, esta distribución de actividades que ustedes tienen, tal como está distribuido en el tiempo, debe ser la misma que está en el primavera, ¿no? Si la tienen así, ¿no? O sea, así conversan los dos archivos. Sí, profesor, ambos archivos sí coinciden. Sí coinciden, profe. Ya, sí. Por ejemplo, ¿no? Si le dan a la izquierda, en la fila 32, veo que tienen concreto clase H, 100 para el solado. Sí. Y eso lo hacen el 100% en el mes 3. ¿Lo ven? Ahí Sí, dice, ¿no? profesor. Sí, profe. Sí. En el mes 3. Eso debería aparecer igualito en su cronograma. En primavera, ¿no? Bien, Este de acá, este de acá. claro. Sí, profesor, sí Claro, aparece. no en dinero, pero sí en la barra en ese mes, ¿no? Ah, ya, sí, ya lo entendí, profesor. Ya debería aparecer en el primavera esa barra en ese mes. Entonces, así para cada actividad está planteado dónde se ejecuta, en qué mes, de acuerdo al cronograma, ¿no? Esto conversa con el cronograma. Tiene que, Y como tiene que ir de la mano, ¿no, profesor? Tanto primavera como el claro, cronograma valorizado, ¿no? claro, porque supuestamente esto que ustedes me están mostrando en pantalla lo han armado en función a lo que tienen en el primavera, Sí, profesor. ¿no? Entonces es así, cuando uno hace un proyecto, esto lo arma en función a lo que tienes programado a ejecutar, ¿no? Solo que lo trasladas a números monetarios ahora, ¿no? ¿Qué es esto? Y más abajo ustedes tienen mensual, ¿no? Mensual, Sí, profesor. a la parte de abajo. Y les falta calcular el acumulado, ¿no? Acá tienen mensual, presupuesto final cada mes. El primer mes tienen 3 millones, segundo mes otros 3 millones, el tercer mes 2,8, después 3 millones. Entonces se trata de que esos meses puntuales después lo lleven el acumulado. Hagan el acumulado mes por mes, Ya, como les hice en el ejemplo, el ejercicio, sí, profesor. y con ese acumulado se construye la curva S. Solo con el acumulado, profesor. Claro, acumúlelo ahí, mire ahorita. Ponga debajo de los 3 millones, 3 Ya, millones 098, abajo, más abajo, ponga una casilla más abajo para que no. sí, ahí Ya, está. ahí jale, ponga Más. más, y jale esa casilla. Haga clic en la casilla, en los 3 millones, ahí, Sí, ahí está. enter, y ya está. Ya, ahora al lado derecho, ahí, haga clic, ponga más, sume los 3 millones 98.000, eso que es el de abajo, el- ese más los 3 millones 25 que están arriba, sume eso. Ah, Ya. ya. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, Y acá. arrástrelo esos 6 millones, no, ya no arrástrelo, como tiene una Ah, hoja de ya. Excel, simplemente arrástrelo hasta el final, Final.
hasta ahí, y ahí le sale los 27.180.000, ¿no? Ese es el presupuesto. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que dice cero ya lo borra, ¿no? Sí, 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 profesor. Lo que dice cero ya lo borra y con esos datos que le ha salido ahorita, que usted los está pintando, Sí. con eso va a construir su curva S. Solo con el acumulado, ¿no, profesor? Sí, para que le salga de esa forma como curva S. Si usted lo construye la curva con los números de arriba, De le arriba. va a salir como una campana. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, eso justo lo Le- estaba analizando y no me salía por eso. Quería hacer la consulta el día de hoy. ya, entonces, así lo tiene que hacer, ¿ya? Sí, profesor. Listo, listo, grupo 4, ya lo tengo Nos registrado. faltaría solo la curva S, ¿no, profesor? Claro, me falta Ay, hacer la curva S. ya, profesor, Y muchas bueno, gracias. y chequeen que, que su cronograma en primavera esté conversando con este, ¿no? No, No vayan a haber sí, obviado sí alguna coincide. actividad. No, no, profesor. Todo este lo hemos colocado. Acá está los mezclados, ¿no? Que hemos introducido, tanto las predecesoras, está tal cual, ¿no? Y acá el Ya, cronograma valorizado. Está uno por uno, partida por partida. Tanto los mezclados como el cronograma van de la mano y también con primavera, ¿no? Están cada partida. ok, gracias, Muchas Cristóbal. gracias, profesor. Profe, gracias. Va, ya vamos con el grupo 5. Grupo 5, se fue. Se fue el grupo 5, no está. Ah, creo que no está el grupo 5. Ok, bien. No está el grupo 5. Abandonó. A ver, vamos a aprovechar el tiempo para tocar un tema, un tema nuevo, que también tiene que ver con el cronograma y lógicamente también ustedes tienen que trabajarlo, ¿no? Entonces vamos a avanzar un tema. Voy a abrir mi archivo, un segundo. Ahí están todavía, ¿no? Todavía no se van.
Todavía no se vayan. Están, ¿no? Ok, ya. A ver, vamos a aprovechar el tiempo para avanzar un tema que está pendiente, que es el tema de los avances. Ya, justamente lo que estamos tratando ahora. Y el tema del avance físico. Voy a empezar comentando un poquito de ello, de cómo calculamos y de las diversas formas que hay de medir el avance. Aquí tenemos, por ejemplo, la medida del avance físico. ¿Y qué es la medida del avance físico? Y cuando ustedes escuchan cuánto va el avance de la obra, normalmente en las obras se trata de relacionarlo con el tema de la valorización, de cuánto se ha aprobado para pago, ¿no? Pero no necesariamente el valor económico de avance es igual que el valor del avance físico, porque yo podría ver, por ejemplo, de 10 postes que tengo que instalar, instalo 5, pero de repente me han pagado solo 4, ¿no? Me han pagado solo 4 porque en un poste todavía falta hacer algún acabado, ¿no? Y por eso no me lo pagaron, pero el avance físico es de 5 postes, no de 4. De eso puede pasar. Entonces el avance físico está relacionado con la obra, con la ejecución física del proyecto, ¿no? De lo que se ha ejecutado realmente. Entonces, ese es el avance físico. Si ustedes tienen, por ejemplo, que instalar 10 metros lineales de tubería y han instalado 6, ¿cuánto sería el avance? El avance sería 6 entre 10, 60%. Se suele representar el avance físico también en porcentaje. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Normalmente ustedes ven el avance físico expresado en porcentaje. ¿Qué más? Hay varias formas de calcular el avance, ¿no? Uno, la más fácil de repente, es el método de las unidades completadas. Es uno de los métodos para calcular el avance físico, el método de las unidades completadas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ustedes también van a tener que hacer algunos ejemplos de cómo se mide el avance de ciertas actividades de su proyecto. Van a sacar algunos ejemplos y van a proponer cómo medir el avance. Medir el avance por unidades completadas puede ser lo más sencillo posible, ¿no? Es el más simple, digamos, el método más simple, como el ejemplo que les di, ¿no? Si tengo que pintar 50 metros cuadrados de muro, ¿no? Y si he pintado 10, ya sé que el avance es 10 entre 50, ¿no? Un quinto, 20%, ¿no? Así de simple sería. Ese es el método más simple y se emplea para actividades que se puedan medir así en forma simple también, ¿no? Cuando ya tenemos actividades que su medición del avance es más complicado, ya no se puede emplear este método. Entonces hay que cambiar de método. En un proyecto, en un listado de actividades, tal como ustedes lo han presentado, no todas las actividades se van a medir igual. No todas las actividades van a tener la misma metodología para medición de su avance físico. Van a ir cambiando dependiendo del tipo de actividad, ¿no? Entonces, como les mencionaba, para usar este método de las unidades completadas, que es el más sencillo, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que el alcance del trabajo debe estar bien definido, ¿no? Debe haber una ingeniería de detalle con sus planos, de donde se pueda ver
cuál es la cantidad de obra a ejecutar, ¿no? Eso es uno de los requisitos para poder emplear este método, saber exactamente cuál es el alcance del trabajo. Si no se conoce, no se puede emplear este método. ¿Qué más? Hay que tener en cuenta, si ustedes tienen una actividad que dentro de ella tiene otras subactividades o subtareas, ya no se puede aplicar este método de las unidades completadas. Ya no se puede, se complica más. Entonces hay que evitar, hay que irnos ya por otro método, ¿no? Cuando ustedes tienen actividades que tienen subactividades, ya no se puede aplicar esta medida del avance físico por unidades completadas. No se puede. ¿Ok? Esa es una de las reglas que hay. Ejemplo, acá tenemos una tarea de concreto, vaciar concreto en una losa, pero esta tarea de vaciar concreto en una losa de repente puede tener unas subtareas, ¿no? Como es el vaciado mismo, el vibrado, el acabado. Y de repente estas tareas que ustedes están viendo, vibrado, acabado y vaciado, no se controlan, digamos, para pago, ¿no? Pero también son actividades que se realizan. Entonces, podríamos aplicar el método de las unidades completadas directamente cuando se termine el vaciado, ¿no? Es decir, considerarlo toda la actividad de vaciado como una sola, a pesar de que dentro de ella involucre tareas que no se contabilizan, ¿no? Como el vibrado o el acabado, ¿no? Ustedes habrán visto un señor con una regla, que es el que va perfilando la losa, ¿no? De repente esas actividades las dejamos de lado, ¿no? También hay ese caso, ¿no? Hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la principal ventaja de este método, del método de unidades completadas? La principal ventaja es que este es un método muy exacto. Muy exacto, ¿por qué? Porque te está diciendo verdaderamente cuánta obra se ha hecho físicamente, ¿no? No se está fijando en el tema económico, ¿no? Porque a veces yo agarro dinero y lo que hago es comprar un producto, lo que hago es comprar un material o comprar un equipo para instalarlo, ¿no? Y solamente esa compra, realizar esa compra, ya lo considero como un avance, ¿no? A pesar de que el equipo todavía ni me lo entrega. Entonces a veces los contratistas presentan sus facturas de los gastos que han hecho para que puedan valorizar. Por eso les menciono que a veces el avance económico es diferente al avance físico, ¿no? Porque hemos hecho inversiones, hemos gastado dinero en actividades que todavía no se materializan en la obra. Entonces es distinto. Entonces, el avance físico sí te dice exactamente cuánto de obra se ha ejecutado. Eso sí, esa es una de las ventajas. Es una de sus principales ventajas y también que es muy sencillo de hacerlo, ¿no? Es lo que vemos en la obra. Lo que vemos en la obra, eso se refleja en el avance físico. O sea, nadie nos puede engañar, ¿no? Nosotros vamos, cuantificamos cuánto de excavación se ha hecho, ese es el avance de excavación. Verificamos cuánto de vaciado de concreto en losa se ha hecho y podemos certificarlo, ¿no? Mirando. Entonces se lleva eso a una planilla de metrados ejecutados, ¿no? De ahí sale el avance físico. Entonces, ese es un método muy sencillo de aplicar, como lo venimos diciendo. Y acá tienen un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que lo pueden encontrar en cualquier obra, ¿no? Tenemos que excavar zanja, por ejemplo, tenemos que excavar zanja, tenemos un metrado contractual, un metrado que el cliente nos da en el expediente técnico,
Pero de repente en la vida real, o sea, en la realidad, cuando ya estamos ejecutando de obra, ese metrado puede cambiar, ¿no? O puede mantenerse igual, como en este caso, ¿no? Entonces tengo 45, ¿no? Que sí es lo mismo en este caso, es el mismo metrado contractual que encuentro en obra, y el avance ejecutado. Voy y mido cuántos metros de zanja, metros cúbicos de zanja he avanzado, me da 25. Entonces 25 lo divido entre 45.5 o 45.6 y me da el valor de 54.82% de avance. Ese sería el avance de la actividad de excavación de zanja. Ahora tengo más abajo el concreto desolado, ¿no? Luego de excavar la zanja, vacío el solado. El solado tengo por metro cuadrado, tengo un metrado contractual de 0,60, pero cuando realizo la obra, me doy cuenta que es necesario un metro cuadrado, ¿no? Entonces ejecuto un metro cuadrado, ejecuto 0,50, este 0,50 ya no lo comparo con el expediente técnico, ¿no? No lo comparo con esto, sino lo comparo con el metrado real, que he ejecutado. Y en base a ese, el metrado real que he ejecutado y el metrado proyectado, ¿no? El que realmente se va a vaciar, me da el avance de la partida, ¿no? Que en este caso sería 50%. 0,5 entre 1, 50%. Es así de sencillo este método. Después está el otro método del porcentaje de avance de acuerdo a la opinión del supervisor. ¿Ya? En este método, en realidad, en toda obra pública, cuando el contratista presenta su valorización, presenta, hoy este mes he ejecutado tanto avance de obra, el supervisor al final es el que revisa y aprueba los avances, ¿no? Entonces, va a depender mucho de lo que el supervisor vea, de lo que el supervisor mire como avance real, ¿no? De repente el contratista ha levantado un muro hasta la mitad, ¿no? Y quiere cobrar todo el muro completo como si estuviera completo, ¿no? Y lo ha puesto así en su valorización. De lo que tiene que hacer el supervisor es ir a la obra y mirar, ¿no? Oye, acá tú has puesto en tu hoja que estás cobrando por un muro completo, ¿no? Por asentado ladrillo de un muro completo. Lo has puesto completo, pero acá en la obra yo veo que solo está hasta la mitad del muro. Sí, es que ya lo vamos a trabajar hoy día. Ah, bueno, lo siento, ¿no? Entonces no te puedo pagar todo, pues. Te voy a pagar solo la mitad, ¿no? El 50% del muro. Y es así, ¿no? Es así. O de repente el muro está inclinado, ¿no? De repente el muro está inclinado hacia un lado, imagínense, ¿no? Oye, este muro está desplomado. ¿No? No te lo puedo pagar así porque no cumple con la tolerancia que indica el expediente técnico. Como no cumple con la tolerancia que indica el expediente técnico, no te puedo pagar este muro hasta que lo repares, ¿no? También, ¿no? Entonces el supervisor te observa y simplemente no te lo reconoce para pago, no te lo reconoce como avance, ¿no? Hasta que lo repares, ¿no? Eso es también, tiene que ver mucho en las obras públicas, la opinión del supervisor, es muy importante. ¿Ok? Entonces, ahí también tenemos un tema que tenemos que salvar. El otro método, el otro método de medir el avance es el nivel de esfuerzo, llamado el nivel de esfuerzo. ¿Qué quiere decir el nivel de esfuerzo? Normalmente este método del nivel de esfuerzo se suele usar cuando tenemos tareas que dentro de ella tienen otras subtareas, que es más
complicado calcular el avance por el método de unidades completadas. ¿Ya? Este método se usa así, cuando ustedes tienen más subtareas, muchas subtareas, o dos o tres, dentro de una misma actividad, entonces les conviene de repente usar este método del nivel de esfuerzo para calcular el avance. El esfuerzo se puede tomar en función a las horas hombre requeridas para ejecutar cada subtarea, pero también se pueden tomar en función al dinero invertido en cada subtarea, también, ¿no? Y en base a esos esfuerzos, ya sea en horas hombre o en dinero, se puede sacar, se puede sacar un peso para cada actividad y sacar como un promedio ponderado. Seguramente ustedes conocen muy bien cómo sacar un promedio ponderado. Entonces, así se puede sacar estos datos, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Acá tengo una actividad X. Esta es una actividad X que tiene varias subtareas. Adelante. Profesor, disculpe una consulta. ¿Y estos niveles de avance de obra, bueno, disculpe, perdón, los avances de obra físico, se realizan, por ejemplo, de acuerdo al tiempo valorizado, digamos, ya sea 15 días en mi caso, o mensual? Claro. O sea, si su valorización es quincenal, tiene que emplear los métodos cada 15 días. Si es mensual, tiene que emplear los métodos cada mes para la actividad que corresponda, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una actividad X. Esta actividad X tiene tres subtareas. La primera subtarea es levantar el encofrado de muros, ¿no? Después tengo el sunchado final y aplomado, tengo el retiro de encofrado y limpieza, y cada uno de ellos tiene un peso, ¿no? Este pesa 75%, este pesa 15%, este pesa 10%. Total, 1%. ¿No? Estos son los pesos. Estos son los pesos. ¿Cómo obtengo los pesos? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. No sé si lo tengo por acá. Por ejemplo, acá. Adelante. Adelante, adelante. Profesor, sí, tenía una consulta. Las subtareas que se mencionan son las subpartidas, o sea, o cómo puedo identificar dentro de mi proyecto cuáles son las subtareas. Sí, son las subpartidas. Son las subpartidas, ¿verdad? Ahí está. Sí. Ya. Ven mi pantalla, ¿no? Pueden ver mi pantalla. Sí, profesor. Ya, acá tengo yo una tarea que se llama colocación de barandas metálicas. Y tengo varias subtareas. Remetrado, colocación de marcos, colocación de vidrios, colocación de sellos, cerramiento, limpieza, probación, ¿no? Y cada uno de ellos, si se dan cuenta acá en esta columna de horas hombre, lo que indica son las horas hombre que le dedico a cada subtarea. Por ejemplo, para el remetrado 30 horas, colocación de marcos 285, colocación de vidrios 350, colocación de sello 200, cerramiento 70, limpieza 80, aprobación 60 horas. ¿Cómo yo determino el avance? Si les pregunto, ¿cómo determino yo el avance de colocación de barandas metálicas? Si esto tiene un montón de subtareas. Entonces es complicado hacerlo acá. Entonces en este caso, lo que voy a hacer, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es poner acá las subtareas
Acá tengo el remetrado, colocación de marcos, colocación de vidrios, marcos, escribí mal marcos. Y vamos a ver para que ustedes vean algo acá. ¿Qué más tengo? Colocación de sello, cerramiento, limpieza y la aprobación. Tengo todas esas subtareas por acá, ¿no? Y por acá tengo las horas hombre que me dan de dato. Ahora, como les menciono, pueden ser horas hombre, pueden ser también el dinero que me gasto en cada una de ellas, ¿no? Puede ser también eso. En este caso, en este ejemplo, me dan las horas hombre. Acá al costado tengo para calcular los pesos en porcentaje y más abajo, más a la derecha, tengo el avance en porcentajes de cada subtarea, que también para este caso es un dato, ¿no? Acá tengo 40%, voy a copiar esto hacia acá abajo, 30%, 20, 10, 5, 5, 0, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo dijera, bueno, yo no sé calcular en función a pesos, yo no sé porque no llevé mi curso de matemática, digamos, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo soy un ingeniero que no sé del cálculo de los pesos, ¿no? De repente yo diría, bueno, le saco el promedio a todos estos avances. Y el promedio de todos estos avances, vamos a ver, ¿cuánto da? Me da 16%. Entonces digo, el avance de colocación de barandas es 16%, ¿no? Ese sería el avance que me da el promedio de todo esto. ¿Ok? Podría yo haber dicho eso, ¿no? Que el avance es en función al promedio de todo esto. Pero eso no es un porcentaje tal vez tan exacto, ¿no? Porque yo lo puedo ver que aquí tengo varias subtareas que tienen diferentes esfuerzos, ¿no? Y de repente estas son las más importantes que estas de acá arriba que tienen poco peso. Entonces vamos a calcular el peso de cada una de ellas. ¿Cómo se calcula el peso de cada una de ellas? Tengo que sumar el esfuerzo total, ¿no? Que sería acá la suma de todas las horas hombre, me da 1075. Entonces el peso del remetrado o la incidencia, ¿no? ¿Cuánto es el peso del metrado dentro del total? Sería 30 entre 1075. Entonces, así hago con cada una de ellas. Voy a darle al porcentaje, 3%. Así hago con cada una de ellas la división, hora sombra entre el total, y me dan sus pesos. Estos son sus pesos, ¿ya? Entonces ahora, para calcular un porcentaje ponderado, o un avance ponderado, voy a ponerlo acá, avance ponderado, en porcentaje, y vamos a tener nosotros, vamos a ajustarlo así, y acá, para diferenciarlo. Entonces, el porcentaje ponderado va a ser la multiplicación del peso por el avance de cada actividad. Este sería 3 por 40. Vamos a convertirlo también en porcentaje, un por ciento, vamos a ponerlo así. Y lo mismo hacemos con los demás, ¿no? Y ya está. Como estos son ponderados, simplemente acá sumaría. Sumaría todos estos valores y me da el porcentaje real de la actividad. Este es un porcentaje más realista, 18.14. A diferencia del
de lo que habíamos sacado sacando el promedio, ¿no? Obtenemos un porcentaje más realista. Esto es el método del nivel de esfuerzos, ¿no? Porque hemos considerado el esfuerzo de cada actividad para calcular su avance, ¿no? Ya sabemos, entonces, así se calcula. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Un ejemplo con unidades completadas, un ejemplo de nivel de esfuerzos, del método del nivel de esfuerzos, o sea, como estoy haciendo ahorita en la hoja de Excel, ¿no? Tienen que tener un ejemplo así de cómo se mide el avance. Ahora, esto, como les menciono, puede estar en función del dinero también, ¿no? El remetrado cuesta tanto, la colocación de marcos tanto, colocación de vidrios tanto, ¿no? Puede estar también en función del dinero. Acuérdense que no necesariamente se pueda calcular las horas hombre, porque hay actividades donde involucra más el uso de equipos, ¿no? El uso de maquinaria pesada. Entonces, en ese caso, de repente conviene más trasladarlo a dólares, ¿no? O a soles. Llevar el esfuerzo a una moneda en dólares o soles para poder trabajar mejor, ¿no? Para que los esfuerzos sean más realistas. Trasladarlo a un valor monetario, ¿no? Eso lo pueden hacer. Entonces vemos que los porcentajes son diferentes, ¿no? Cuando yo promedio el avance ponderado donde considero los pesos de cada actividad, veo que son diferentes. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Ya está ese ejemplo. Bien, entonces esos son el método del nivel de esfuerzo. Hay otro método llamado el hitos incrementales. ¿Qué quiere decir el método de hitos incrementales? El método de hitos incrementales podría verse como el caso anterior, como un método del nivel de esfuerzo, pero más que todo a veces se usan cuando la actividad es muy difícil de cuantificar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo cuantificamos el avance de elaboración de ingeniería? Ahí es mucho más complicado. No es tan sencillo como el caso de la obra, ¿no? Porque la obra la vemos. Y a veces la ingeniería es más difícil de cuantificar porque no vemos cuántos planos se han avanzado, no vemos el nivel de cálculos que se han avanzado en tema estructural, en tema sanitario, en tema eléctrico, ¿no? Entonces es muy complicado cuantificar un avance de ingeniería. Igual hay otros suministros, por ejemplo, cuando en nuestra obra hay que colocar equipos, suministros, diferentes equipamientos, eso tiene todo un proceso, ¿no? Un proceso de selección al proveedor que lo va a fabricar, hacer la orden de compra, la fabricación misma, las pruebas que se hacen al equipo para ver si todo está funcionando correctamente, el traslado hacia el lugar, el montaje, etc. Entonces, tiene varias partes, tiene varias etapas. Y cada etapa hay que darle un porcentaje de avance. Y a veces ese porcentaje de avance que se asigna a cada subtarea o a cada subproceso es bastante subjetivo, depende mucho del criterio, depende mucho de la experiencia de los que estén proyectando la obra. Es así. Entonces, es un método que se usa, en conclusión, como les menciono, para actividades que son muy difíciles de medir, ¿no? Cuando encuentran esas tareas que son complicadas de medir, pueden emplear el método de hitos incrementales. Ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ingeniería de detalle, que es lo que les estaba comentando. ¿Cómo medimos el avance de una ingeniería de detalle? Normalmente, ustedes de repente están participando en una licitación
y les dicen, vamos a hacer un expediente técnico, ya está bien, pero ¿cómo medimos el avance de ese expediente técnico? ¿Cómo se va a pagar? ¿No? Entonces, de repente la entidad ya les planta estos porcentajes. Le dice, bueno, al inicio, a la firma del contrato, te reconozco 5%, ¿no? Después, cuando me hayas presentado los esquemas, el WS, hayas definido bien el alcance, te reconozco otro 10%, ¿no? Ahí va 5 más 10, 15% ya, ¿no? Después, cuando ya me presentes el expediente técnico completo con sus planos, sus memorias de cálculo, etcétera, en revisión A, ¿no? Para revisión A, te reconozco otro 45%. Total, 45 más 15 anterior, ya voy 60, ¿no? Y cuando me presentes la revisión B, porque yo seguro te voy a observar la revisión A, ¿no? Y yo te voy a observar, me presentas la revisión B. Cuando me presente la revisión B, te reconozco otro 20%. Entonces ya tendrías 20 más 60, 80% reconocido. Y cuando ya te haga las últimas observaciones o ya no tenga, tú vas a emitir la revisión 0, ¿no? La revisión 0 ya es para construcción, ¿no? Para ya construir, y te reconoceré otro 15%, ¿no? Entonces ya tendrías 95. Y al final del proyecto te voy a dejar 5% para el final, que te lo voy a pagar cuando termines, ¿no? Como garantía. Cuando termines todo, te pago el 5%. Cuando me apruebe de repente una entidad, un ministerio, cuando me apruebe la municipalidad el proyecto, te pago el otro 5%. Entonces, estos porcentajes que ustedes ven se fijan de acuerdo a un criterio, ¿ya? A un criterio que va a depender de cada persona que lo esté analizando, ¿no? De repente hay personas más conservadoras y estos porcentajes te los ponen más bajos, de repente 10, 10, 10 y te guardan 30 al final, ¿no? 30. Eso sería muy abusivo, ¿no? Pero va a depender de eso. Y si tú te quieres meter a un contrato así, es tu responsabilidad, ¿no? A veces abusan las entidades con estos temas, ¿no? Ponen un porcentaje de garantía muy alto al final, 30%, 25%. Entonces, la empresa que ejecuta el proyecto tiene que esperar meses y a veces años en que le aprueben, por ejemplo, los estudios que se hacen para medioambientales, esos proyectos, esos estudios que se hacen tienen que pasar por la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente y eso puede demorar meses y no te pagan, ¿sí? Simplemente hasta que obtengan la aprobación de esas entidades. Por ejemplo, los cierres de minas, ¿no? Hay estudios de cierre de minas, ¿no? Esos estudios demoran mucho en pagarse, 1 año, 2 años, porque hay mucha burocracia. Entonces, eso no conviene, ¿no? Porque tú has trabajado algo y que te deban 30% y no lo vas a ver de acá a 1 año, 2 años. Entonces, ¿para qué trabajas, no? Pues estos porcentajes, como les menciono, nuevamente se van asignando de acuerdo a un criterio del que está armando este proyecto, ¿no? Ahora, también hay otro caso importante que ustedes deben tener en cuenta. Cuando ustedes son contratados para hacer ingeniería y para hacer obra, las dos cosas a la vez, pues posiblemente no tengan nada asignado de cómo medir el avance de la ingeniería, ¿no? En ese caso, el contratista que esté encargado de ejecutar la obra con la ingeniería juntos, deberían de ponerse de acuerdo con el cliente, con el supervisor, de qué porcentajes voy a asignar a cada cosa, ¿no? ¿Qué porcentajes voy a trabajar? ¿Para qué?
para que cuando se empiece la obra no haya ese problema de, oye, acá por qué le pusiste 5, acá por qué 10, acá por qué 20, ¿no? Sino ponernos de acuerdo al inicio, ¿no? Ya mira, te voy a presentar la ingeniería y así voy a medir el avance. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces procedemos a ejecutarlo así. ¿Me dan unos minutos, por favor? Unos minutos. Ya. Como les decía eso, ¿no? Hay que tener en cuenta también esa parte del ponerse de acuerdo al empezar un proyecto. Empezamos el proyecto, hay que definir claramente cómo se va a controlar el avance de ciertas partidas, ¿no? Porque en función a esos avances que estoy quedando, voy a cobrar. Entonces es necesario hacerlo. Es necesario ponerse de acuerdo con el supervisor, que es el que controla el avance, con el cliente también, que lo tiene que aprobar, ¿no? Porque en función a eso sale el dinero. ¿Ok? Pues ese es el método de hitos incrementales, ¿no? Acá tienen otro ejemplo para cuestiones de procura, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se mide la procura? La procura también es bastante complicada de medirse. Entonces hay que asignarle un peso, hay que asignarle un progreso, un avance a cada subtarea de la procura. Por ejemplo, cuando hacemos la cotización, cuando hacemos el formulario para requerimiento de compra, cuando hacemos la recepción de cotizaciones de proveedores, hacemos la evaluación técnico-comercial, ¿no? Recomendamos ya a la gerencia para su compra, ya tenemos un avance ahí. Está la aprobación, la adjudicación y emisión de la orden de compra. Hasta ahí, por ejemplo, vamos ya a un 25%, ¿no? Después hay que recibir la certificación del vendedor, la fabricación misma, el término de la fabricación, el transporte y muchos equipos, si no son materiales, si son equipos, tienen un proceso de pruebas, ¿no? Y las pruebas también se le asigna un porcentaje. Se le asigna un porcentaje a las pruebas. Entonces hay que ponerse de acuerdo siempre, ¿no? De qué cosas yo voy a considerar eh, dentro de mi medida de avance, qué actividades. Y eso es necesario que te lo aprueben antes de ejecutar, ¿no? Si no lo apruebas así, va a ser muy complicado, ¿no?
Bien, ese es el método de hitos incrementales, y también hay un método que es más sencillo, que es el método de inicio-fin, ¿no? Es el método más sencillo y de repente el más impreciso, ¿no? Porque yo podría fijar, ya arrancamos, por ejemplo, un trabajo, y arrancando el trabajo a la firma del contrato, me reconoces 20% y al final 80% cuando termine el trabajo, ¿no? Y puede darse ese caso, pero es un avance que no refleja lo que se está ejecutando, ¿no? Simplemente es un avance que dos partes se ponen de acuerdo para la forma de medir, ¿no? Y también la forma en que se va a pagar, ¿no? Es así. Entonces, este porcentaje, este método de inicio a fin, es impreciso, ¿no? Es impreciso y se puede usar tal vez para medir actividades que son también complicadas de hacer, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Tengo que instalar 30 computadoras en un salón, y yo podría decir y cobrarle al rector, al director de la escuela, le podría decir, ya, para instalarte las 30 computadoras necesito que me des un avance, un porcentaje de 30%, y el 70% me lo pagas cuando termine de instalar la última computadora, ¿no? Podría ser así, inicio, fin, ¿no? Arranco con 30, al final me pagas el otro 70%, ¿no? Y dentro de esa instalación de computadoras hay muchas actividades, ¿no? Hay muchas actividades que se van a realizar, ¿ok? Ese es el método de inicio-fin. Entonces, lo que hemos visto hoy son varios métodos de avance, y ustedes van a hacer un ejemplo de cada uno de los que estoy señalando. No de todos, sino de los que estoy señalando. El método de unidades completadas, el nivel de esfuerzos y el hitos incrementales. Un ejemplo de este, un ejemplo de este, un ejemplo de este. De su proyecto, sacan alguna actividad que se pueda medir con cada uno de ellos, ¿no? Y hacen el ejemplo de cómo se va a medir el avance. ¿Ok? Anoten en sus agendas qué es lo que tiene que haber también en su informe, ¿no? Esto lo vamos a poner en su informe. Método de medición de avance. Método de medición de avance, ejemplo de unidades completadas, ejemplo de nivel de esfuerzo, ejemplo de hitos incrementales, ¿no? Para las actividades que ustedes seleccionen de su proyecto. ¿De qué depende cada método que yo seleccione en un proyecto? De la simplicidad, ¿no? De lo que yo esté buscando. De repente bueno, siempre buscamos que el trabajo sea lo más simple posible, ¿no? Entonces, siempre vamos a buscar seleccionar el método más adecuado, el método más simple. No vamos a complicarnos seleccionando el método más difícil, ¿no? Siempre el método más simple. La exactitud del método también, ¿no? Porque requerimos exactitud, requerimos cierta precisión para medir el avance. Y también la complejidad del trabajo, ¿no? ¿Qué tan complejo es? Si el trabajo es muy complejo, entonces tengo que ver qué tipo de método elegir. No puedo elegir cualquiera, ¿no? Como ya hemos visto. Cuando hay muchas subpartidas o subactividades o subtareas, como le llamen ustedes, será adecuado de repente elegir uno que otro método, ¿no? El método de nivel de esfuerzo funciona muy bien cuando tengo varias subpartidas. Puedo escoger eso. Y lógicamente también dependerá mucho del alcance del trabajo, del tipo de trabajo que esté realizando, ¿no? Claro, en un proyecto ustedes dirán,
pero en un proyecto tengo 300 actividades y las 300 actividades no son iguales, ¿no? Entonces, claro, se pueden combinar métodos, por eso les menciono. No es que ustedes se queden con un solo método de medición del avance en toda la obra. En toda mi obra puedo tener varios métodos de medición de avance, no solamente uno solo. Otra cosa importante que les menciono es que el método que seleccionen siempre deben buscar que refleje lo que realmente se está ejecutando en el proyecto, ¿no? Porque cada vez nos van a preguntar cuánto es el avance del proyecto, el cliente, el Estado, alguien nos va a preguntar, la Contraloría, y siempre debemos decir el avance del proyecto. Por lo tanto, la medida, el método que usemos, siempre debe tratar de reflejar lo que realmente se está ejecutando, ¿no? Eso, siempre tengan en cuenta eso. Buscar siempre que se refleje lo que realmente se está ejecutando. Otro criterio que hay que tener en cuenta es que el método elegido debe proveer el nivel de detalle que deseo, ¿no? Es decir, si yo quiero un nivel de detalle bastante amplio para el cálculo del avance, pues de repente me encuentro con el método del nivel de esfuerzo, ¿no? Que es el que me puede calcular con bastante detalle y bastante sustento, ¿no? Que yo le pueda mostrar a un revisor, ¿no? Cómo he calculado mi avance en base a todo un sustento, no en base a algo subjetivo, ¿no? Algo que salió de la cabeza de alguien y le asignó un porcentajes a cada tarea de acuerdo a lo que él pensaba, ¿no? Sino que tenga un nivel de detalle que pueda ser calculado. Bueno, acá este ejemplo ya lo hicimos, este ejemplo todavía no lo hacemos. Aquí en este ejemplo nos dicen que tenemos, voy a descartarlo. Aquí en este ejemplo nos menciona que tenemos una partida de concreto simple para veredas que en los planos de detalle tiene una sección de 1.2 por 0.3 metros, dice, ¿no? En plano de detalle y tengo planificado un metrado de 72 metros cúbicos. Dice que al término de esta semana verifico que en campo se han vaciado solo 52 metros lineales de vereda. Mediante el método de unidades completadas determino el porcentaje de avance de esta partida. Entonces en este ejemplo tengo que calcular primero cuánto he avanzado, ¿no? Cuánto es el avance. Aquí el avance lo podría calcular de la siguiente manera, ¿no? Como tengo 52 metros lineales que he avanzado y necesito un volumen, ¿no? Necesito un volumen, lo tengo que multiplicar por la sección que se observa en el plano, ¿no? Que tiene 1.2 por 0.3 y con esto voy a obtener yo el metrado en volumen de cuánto he avanzado. Voy a calcular 52 por 1.2 por 0.3 me da 18.72. Listo, ya tengo metros cúbicos. Esto está en metros cúbicos. Listo, entonces este sería el avance de la semana, ¿no? El avance de la semana. Como me piden cuánto es, qué porcentaje de avance es esto, ¿no? Ahora tengo que calcularlo en porcentaje de avance. El porcentaje de avance sería
18.72 dividido entre lo que estaba planificado hacer, ¿no? ¿Cuánto estaba planificado hacer? 72 cubos entre 72. Y esto me da el porcentaje de avance de la partida veredas. 18.72 entre 72 me da 26%. 26%. Esa sería la respuesta. 26% sería el avance de la partida veredas. De concreto simple, ¿no? Para veredas. Esa sería la respuesta. Bastante sencillo, ¿no? Es que así se calcula. Es que así se calculan los metrados. ¿Ok? Este ya lo hicimos. Ya hicimos reportabilidad. Como les mencioné hace un momento, el reportar está en función a la duración del proyecto también, ¿no? Hay que usar un formato adecuado para reportar las diferentes cantidades que hemos avanzado de cada actividad, ¿no? Cuando uno presenta una valorización, un informe, tiene que ir todo ahí, ¿no? También se puede presentar reporte de avance de horas hombre avanzadas en el periodo que estamos evaluando. También hay compañías que lo exigen así, ¿no? Cuando lo exijan en horas hombre hay que presentar en horas hombre, sino en cantidades también. La periodicidad del reporte depende mucho, como les menciono. Hoy día he visto grupos que tienen cada 15 días su cronograma de avance de obra, ¿no? Otros lo tienen por meses y el grupo 3 lo tiene por un control diario, ¿no? Entonces vamos a hacer el control diario ahí, un control diario. Depende de que el periodo de reporte de producción del tamaño del proyecto, ¿no? Un proyecto mientras más grande sea, ese reporte de periodicidad seguramente va a ser también más largo, ¿no? Aunque no se deje de reportar de repente informes semanales más pequeños, ¿no? Sin tanto detalle. Y cuando ya se llegue al momento de presentar una valorización de mayor detalle, que tenga todos los sustentos correspondientes del avance del mes o del trimestre, ya va ahí toda la información para pago, ¿no? Completa. Y la entidad tiene que revisarlo. Eso depende mucho entonces del periodo de duración del proyecto, ¿no? Como les menciono, hay reportes diarios que tienen poca información, hay reportes semanales, mensuales, que van a tener más información cada vez, ¿no? ¿Por qué? Porque se va acumulando en un periodo la información y el detalle del avance de la obra, ¿no? Lógicamente que tiene que haber detrás todo un equipo técnico dedicado a hacer esos informes, ¿no? No los podría hacer una sola persona en una obra. Detrás de ello tiene que haber todo un equipo técnico dedicado a hacer ese trabajo, ¿no? A reportar todo eso. Bueno, curvas S ya lo hemos visto. Como les mencioné, la curva S se puede hacer en función a horas hombre o a dinero, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos trabajando con dinero, ¿no? Horas hombre, la curva S se construye a partir de los valores acumulados, tal como lo hemos visto. Y bueno, esto es más de lo que ya hemos trabajado nosotros en valor ganado. Porcentaje de avance. Yo les voy a dar avances a ustedes para que puedan graficar
les voy a dar avance a ustedes para que ustedes puedan graficar su curva del valor ganado y también puedan graficar su curva del costo real, ¿no? Costo real, valor ganado, para que ustedes puedan hacer las comparaciones, ¿no? Para que ustedes de ahí puedan sacar sus comparaciones. Ok, listo, nos vamos a quedar ahí en esta parte del avance. Y recuerden siempre que les he pedido 3 ejemplos, ¿no? Uno de unidades completadas, nivel de esfuerzos y el de hitos incrementales. 3 ejemplos para la próxima semana. Tienen que ir preparando. Y en el transcurso de la semana les voy a dar los porcentajes que ustedes van a usar para cada grupo, ¿no? Para que puedan estimar su valor ganado y su costo real en función a los porcentajes tentativos que yo les voy a dar. Preguntas finales, señores, de ustedes. Preguntas finales, si es que hay preguntas. Preguntas finales. Ok, Ricardo. Listo, esto de los avances es muy sencillo, ¿no? Es nada complicado, como lo han visto. Es bastante intuitivo, no es nada científico. Y es así, ¿no? Que se maneja en la obra, ¿no? Una matemática muy simple. No requiere mayor complicación. Listo, señores. Los dejo entonces para que vayan preparándose de entrada a su próxima sesión. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Gracias.